Amén. Vamos a tener entonces el inicio del servicio de esta mañana en altar familiar. Vamos a compartir pantalla. Eh, Creo que hoy sí se va a visualizar mejor. Cuando tengo la computadora de escritorio es un poquito complicado para mí, pero hoy sí, mi hermana Male, se visualiza mejor. Así es, pastor, ya está en pantalla completa. Muchas gracias, se ve muy bien. Muy bien, me alegra que esté completa la pantalla. En mi cálculo, mi hermana Rosy, mi hermano Catalín, mi hermana Male, el tema 132. El título es Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Estamos viendo la serie El peregrinaje del pueblo de Israel de Egipto hacia la Canaán terrenal. Estamos viendo con relación al tema de lo que le sucedió a Balaam y cómo golpeó a su asna durante 3 veces. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios con relación a los seres vivos y a todo lo que hay en el planeta Tierra. Así que con la bendición de Dios vamos a tener este estudio en esta mañana. Vamos a tener a manera de introducción el texto que aparece en Génesis capítulo 1 y el versículo 26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y oigan la palabra siguiente, y señoré, dice la escritura, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si ustedes analizan, queridos hermanos, este texto bíblico, cuando Dios establece en esta tierra un orden especial, establece también durante la creación del hombre que fue formado a la imagen de Dios conforme a la semejanza. Y es interesante cuando nosotros vemos la palabra y señoré. ¿Qué es señorear? Ya lo vamos a ver más adelante, pero el hombre tenía la responsabilidad de ser un mayordomo, un administrador de todos los seres vivos que Dios formó en el huerto del Edén, en toda la tierra en su momento. Y por eso dice la escritura, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice la escritura. Dios entregó al ser humano la administración de la creación. No era dominio autoritario, sino mayordomía amorosa. Pero por el pecado, el hombre perdió el equilibrio moral y espiritual y su dominio se convirtió en explotación, destrucción y abuso. Cuando Dios le dice al hombre señorear sobre todo lo que existe en la tierra, le estaba dando al hombre una autoridad para poder dirigir una mayordomía amorosa. Pero cuando el pecado manchó la creación en esta tierra, el hombre lamentablemente comenzó a explotar y a destruir y a abusar de esos dones maravillosos que el cielo le concedió. Y es por eso que nosotros encontramos que vivimos en el tiempo en que la tierra clama por socorro. Especies animales desapareciendo a un ritmo 1000 veces mayor que en la antigüedad. Es increíble cómo la extinción de los seres vivos que Dios hizo en forma especial, los más vulnerables, que son los animales, están desapareciendo. Y uno de los culpables más grandes en esta tierra es la raza humana. Somos nosotros los seres humanos. Los ecosistemas colapsando por contaminación, incendios, deforestación y sobreexplotación. Millones de animales sufriendo por crueldad humana, maltrato, experimentación, abandono y comercio ilegal. Y lo más triste, queridos hermanos, el ser humano se destruye a sí mismo. Guerras, vicios, inmoralidad, violencia y destrucción del cuerpo. El único ser vivo que destruye su propio hábitat
y el de los demás es el ser humano. Esos bosques arquitectónicos que matan la flora, que matan la fauna, que matan la naturaleza, cada vez más son miles y miles de hectáreas que se consumen por causa de la civilización moderna que no le importa para nada la naturaleza, los bosques, y el hombre destruye su propio hábitat. El hombre que debía cuidar la creación se convirtió en su verdugo. Dios dio al hombre el dominio, pero no la tiranía. En Génesis 1, 26 al 28 encontramos la creación bajo la mayordomía humana. La palabra señorear significa administrar, proteger, cuidar, preservar y gobernar como representante de Dios. Esa fue la mayordomía que Dios le dio al hombre en esta tierra, de poder señorear de todo lo que existía. El carácter de Dios es amor, por lo tanto el dominio debería de ser amoroso. Por el pecado, el hombre perdió el control moral sobre toda la creación. Hoy el hombre ya no protege, explota. El hombre ya no cuida, abusa. El hombre ya no preserva, destruye. Ya no gobierna con sabiduría, gobierna con egoísmo. La tala inmoderada de esos árboles grandes que después causan una terrible reforestación que destruye los ecosistemas, trastorna los climas. Cada vez más escuchamos nosotros de deslaves, derrumbes, porque el ser humano destruye su hábitat. El ser humano explota, abusa, destruye, gobierna con egoísmo. Se le olvidó cuál fue la responsabilidad que el cielo le dio de poder señorear con amor, no con egoísmo. El hombre se transformó en el devorador de la tierra. El ejemplo bíblico del maltrato y sufrimiento animal por culpa del hombre. Recuerden que este tema sale por el tema de Números 22, 21 al 33, donde Balaam maltrata y golpea a su asna. Balaam maltrata a su animal 3 veces. Y el ángel del Señor revela que si no fuera por el asna, yo te hubiera matado, le dice el ángel a Balaam. La asna vio que Balaam no veía. Aquí se muestra la insensibilidad del hombre, la compasión de Dios por los animales, cómo Dios defiende a su creación más débil, cómo Dios se manifiesta a través del asna para hablarle a Balaam y mostrarle su insensibilidad, para que Balaam despertara y comprendiera que estaba cometiendo un acto que en los libros del cielo queda registrado como un hombre que destruye la creación de Dios. En la historia de los patriarcas y profetas, en la página 420, el testimonio dice: por la manera en que tratara su bestia, Balaam había demostrado qué espíritu le dominaba. En Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Pocos comprenden debidamente cuán perverso es abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia. El que creó al hombre también creó a los animales. Los animales fueron creados para servir al hombre, pero éste no tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. Léanlo claramente en la historia de los patriarcas y profetas. Cualquier acto de maldad, maltrato,
e imponer exigencias crueles a los animales es un abuso registrado en los libros del cielo. Abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia está registrado en el cielo como un acto de crueldad y los seres humanos no pueden salvarse. Seguimos leyendo lo que dice la historia sagrada. A causa del pecado del hombre, la creación gime. Según Romanos 8:22. La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es increíble, hermanos, cómo nosotros vemos en nuestra naturaleza actual, cuando vienen esas grandes tormentas, que hay ríos que se salen de su cauce y entran por las grandes ciudades, porque también la naturaleza reclama su espacio, reclama el espacio que le han quitado. Tanta desgracia en los puertos, tanta desgracia cerca de ríos, porque el hombre desvía el cauce del río. Se va a vivir, a construir en lugares donde no tiene que construir, afectando así la tierra, la naturaleza, el ecosistema. Y la Biblia dice, la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sigue diciendo la inspiración. Así cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. El ser humano debía de aliviar y no aumentar el sufrimiento que su desobediencia ha causado a la creación de Dios. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. Oigan lo que dice el testimonio. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Oigan esto, hermanos queridos. Cuando el ser humano no comprende la labor del por qué es el ser racional superior que existe en esta tierra y debe de cuidar la naturaleza, no ensuciando, colocando la basura en su lugar, no destruyendo, no talando la naturaleza, no destruyendo los ecosistemas, no encerrando a los animales, no practicando experimentos con los animales, no abusando de los animales, no haciendo negocio de los animales a tal punto que los animales sufren. Es un cobarde, es un tirano, dice la sierva del Señor. Esa tendencia de causar dolor, ya bien sea a nuestro prójimo o a los animales irracionales, dice el testimonio, es satánica. Por lo tanto, esas personas no tienen derecho a entrar al cielo. ¿Tienes un animal en tu casa? ¿Tienes una mascota? ¿Tienes un perro? ¿Tienes un gato? ¿Cómo es el trato hacia tus animales? ¿Será que no se repite la historia de Balaán en tu vida? Que tú causas dolor a aquellos animales que no pidieron entrar a tu vida, a tu casa, pero tú los has acogido. Y cuando están en tu casa, tú les produces dolor, los maltratas. Esto es comparado como una persona cobarde y tirana, y es considerada como una persona satánica, dice la sierva del Señor. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad porque las pobres bestias no las pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres se abrieran, como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Querido hermano, querida hermana, este mensaje viene en esta mañana en altar familiar. Y la pregunta que el cielo nos hace a nosotros es, ¿cómo estamos nosotros enseñoreándonos de la creación de Dios como administradores?
si los ojos de cada uno de nosotros se abriera y mirásemos nosotros lo que Balaam vio en aquella oportunidad, veríamos a un ángel de Dios como testigo de pie, anotando en los libros el maltrato, la crueldad y la tiranía que nosotros causamos en los seres irracionales que Dios creó para que nosotros los cuidásemos. ¿Cuántos pagan un boleto para ver animales en zoológicos cuando ellos desean estar libremente en su ecosistema? Ay, mis queridos hermanos, cuánta maldad, cuánto sufrimiento, cuánta desgracia sobre los seres irracionales. Hay un ángel de Dios de pie, anotando y llevando los apuntes al cielo de las crueldades que los seres humanos provocamos a los animales, destruyendo el hábitat donde nosotros vivimos. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. ¿Se da cuenta, hermano querido, hermana, lo que dice el testimonio? Vendrá el día cuando el juicio de Dios vendrá a la tierra y se va a pronunciar un juicio contra todos aquellos que han abusado de los seres creados por Dios. Escrito está. Veamos ejemplos bíblicos sobre trato hacia los animales. Dios se interesa por el bienestar de los animales. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 10:29? Ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. ¿Cómo Dios tiene cuidado aún de un pequeño pájaro, de una pequeña ave? Dios tiene cuidado de estos animales. Ni trabajan ni hilan, dice la Escritura. Y Dios le da su comida a su tiempo. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero ¿cuántos muchas veces han agarrado una onda y matado aves, matado animales? ¿Cuántos cristianos practican el asesinato de los animales? Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Salmo 36:6 dice la Escritura: Tú, Señor, salvas a hombres y animales. Dios ve el sufrimiento de los animales. Hoy podemos decir que hay personas que se preocupan por el derecho de los animales. Hay leyes en diferentes países que tienen penas civiles con aquellas personas que maltratan a los animales. Hay un recuento triste en los libros del cielo de cómo los seres irracionales sufren por causa de la maldad y la tiranía de nosotros los seres humanos. Y eso con el tiempo traerá consecuencias terribles para la humanidad. La ley protegía a los animales. En Deuteronomio 25:4 la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Hay que darle comida al buey. Hay que darle alimento a los animales. Hay que nutrir a los animales. No hay que colocarles mucha carga. Hay que respetar a estos seres irracionales. La Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. No le pongas bozal al perro que cuida tu casa. No le pongas bozal al gato que está en tu casa. Suelta a las aves que están en tu casa. Ellas necesitan libertad. En Éxodo 23:5 la Biblia dice: si cae el animal de tu enemigo, ayúdalo. Es interesante, hermanos, lo que la Escritura nos menciona. Y en Deuteronomio 22:6 dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos,
para causar explotación. Deja que la misma naturaleza se reproduzca, porque esto produce extinción de los animales en nuestro diario vivir. Y aquel texto que Jesús menciona, si tu buey, si tu asno cae en un hoyo en sábado, ¿acaso no lo sacarás del hoyo? Porque es lícito hacer el bien el sábado. Cristo estaba marcando también la preocupación por los seres irracionales que hay en nuestro mundo. La ley protegía a los animales. Y es ahí donde nosotros necesitamos comprender la voluntad de Dios para el tiempo del fin. Hay lecciones de los animales para la humanidad. En Job 12:7, versículo 8, versículo Dios, la Biblia dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, ¿qué le vamos a preguntar a los animales? La Biblia dice, y ellas te enseñarán. O pregúntale a las aves del cielo. Pero ¿qué le tenemos que preguntar a las aves de los cielos? Y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra que clama, que gime por su liberación. La tierra también nos enseña a nosotros. O preguntémosles a los peces del mar. Los peces también nos declararán. Ellos nos muestran gran enseñanza, que en su mano está el alma de todo ser viviente. Las bestias, los animales irracionales reconocen que el Dios del cielo es Dios y que el espíritu de vida que está en estos animales está en las manos del Dios del cielo. Los animales, las aves, los peces conocen este principio de vida. Los animales son maestros silenciosos. ¿Y por qué los animales son maestros silenciosos? Porque los animales nos enseñan lealtad, instinto, obediencia y dependencia del Creador. Como dice la escritura en Isaías. Ustedes pueden leer Isaías capítulo 24, como el libro de Isaías dice, el asno conoce el pesebre de su señor, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. La humanidad no entiende que los animales son maestros silenciosos. En los animales encontramos más lealtad, mayor obediencia y dependencia del Creador. Los animales conocen las señales de los tiempos, respetan su reloj biológico. El ser humano trastorna el reloj biológico que Dios ha colocado en nuestro ser. Los animales respetan la hora del sueño. El ser humano trastorna su reloj biológico. Y por eso hay tantas enfermedades que destruyen a la humanidad. Los animales, maestros silenciosos. Yo te pregunto a ti en esta mañana de este miércoles, ¿cuántos animales han estado a nuestro cuidado y hemos visto gratitud en los animales? Gratitud que ni siquiera hemos visto en un familiar cercano o lejano o en un amigo. Una hermana me dice, después de conocer a los seres humanos, más amo a mi perro, porque el perro manifiesta cuidado, lealtad, obediencia y gratitud. ¿Cuántos animalitos en la casa son más agradecidos que un hijo, que una hija, que un esposo y que una esposa? Un animalito, un perro, cuando tú llegas a la casa, no te reclama que por qué llegas tarde, no te reclama que por qué no le diste la comida a tiempo. El animalito ama, ama, a pesar de que es un ser irracional, ama, tiene lealtad, tiene obediencia y nos enseñan a depender del Dios del cielo. Queridos hermanos, que el tema de esta mañana pueda despertar nuestra insensibilidad hacia el sufrimiento de los animales, de la naturaleza, de nuestra casa, nuestro hogar. El hombre está destruyendo su casa. Nosotros estamos destruyendo nuestro ecosistema y las consecuencias son tales que la misma naturaleza gime
por su liberación. Sí, mis hermanos, los animales son maestros silenciosos. Veamos algunas frases célebres sobre los animales. Kant dijo: el corazón de una persona se juzga por la forma en que trata a los animales. Observa cómo el ser humano trata a un animal y vas a entender qué clase de persona es. Franz dijo: hasta que no hayamos amado a un animal, una parte de nuestra alma permanece dormida. Qué interesante estos pensamientos. Gandhi dijo: la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que trata a sus animales. ¿Cómo tratas tú a tus animales en tu casa? ¿Comercias animales para llevarlos al matadero? Como dice la sierva del Señor, de aquellos que tienen vacas, que tienen toros, que tienen ovejas, que tienen aves, que reproducen las aves y el ganado para poder después que están grandes estos animales, llevarlos al matadero. La sierva del Señor dice: ¿cómo estos seres humanos pueden tener tal corazón de llevar a sus animales al matadero para matarlos por obtener ganancias a costa de la sangre de los animales? ¿Cuánto registro ha llegado al cielo de la forma cruel como son tratados los seres irracionales en nuestro planeta Tierra? Veamos esta historia. Capitán, el perro que esperó 11 años. En Argentina, un perro llamado Capitán pertenecía a un hombre llamado Miguel. Después de la muerte de Miguel, el perro desapareció de su casa. La familia lo buscó sin éxito. Semanas después, para sorpresa de todos, lo encontraron en el cementerio, acostado sobre la tumba de su dueño. Nadie lo llevó allí, nadie lo guió. Capitán permaneció fiel durante 11 años, esperando cada día que su dueño regresara. Los animales, sin Biblia, sin profetas y sin iglesias, tienen una fidelidad que el ser humano ha perdido. Querido hermano y querida hermana, ¿en qué momento perdiste la sensibilidad? ¿En qué momento perdiste tu fidelidad? ¿Cuántos cristianos con Biblia? ¿Cuántos cristianos con una iglesia donde congregarse? ¿Cuántos cristianos con el raciocinio capaz de poder entender entre lo bueno y lo malo? Muchas veces actúan como explotadores, como tiranos y como satánicos, causando dolor a los más vulnerables de la creación de Dios en esta tierra. Y por eso este pensamiento: los animales sin Biblia, sin profetas y sin iglesias, tienen una fidelidad que el ser humano ha perdido. Como este perro, fiel a Miguel, y lo encontraron en el cementerio. 11 años permaneció esperando cada día que su dueño regresara. Nosotros, ¿qué podemos aprender de esta lección? Escuchamos desde que tenemos memoria y razón de que Cristo viene, pero cuán fácilmente cada día nos olvidamos de Dios. Los animales nos enseñan fidelidad. Los animales tienen una fidelidad que el ser humano ha perdido en esta tierra. El juicio final y la restauración de la creación. La destrucción de la tierra, los animales y los ecosistemas no quedarán impunes. En Apocalipsis 11:18 la Biblia dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
El apelo en esta mañana es que no nos encontremos en aquellos que destruyen la tierra, sino que podamos encontrarnos con aquellos que van a recibir el galardón de sus siervos los profetas, de los santos que temen el nombre de Dios, que guardan sus mandamientos y que no destruyen lo que Dios ha creado para beneficio de la humanidad. Que Dios pueda ayudarnos a nosotros a poder entender que un día Dios traerá a juicio todas las obras malas que nosotros hemos hecho en esta tierra. Dios destruirá a los explotadores, a los abusadores, a los indiferentes, a los que contaminan, destruyen y dan mal testimonio. Dios restaurará la armonía original, la paz con los animales, la creación perfecta del Edén. Dios la restaurará. Y tenemos la conclusión de esta reflexión. Querido hermano y querida hermana, Dios nos llamó a ser mayordomos, no verdugos, a proteger, no a destruir, a sanar, no a herir. La pregunta de hoy es, ¿estamos cumpliendo esta parte en preservar la creación? ¿Estás cuidando lo que Dios puso en tus manos? ¿Estás tratando con amor a los seres vivos, incluso a los más pequeños e indefensos? Pregúntese en esta mañana, querido hermano y querida hermana, y que cada uno de nosotros podamos comprender la voluntad del Señor. Porque este tema que hemos tocado en esta mañana tiene que ver con la crisis actual de la naturaleza, de los ecosistemas, y muchos de nosotros estamos involucrados. Y pidamos perdón al Señor para que Dios nos dé la oportunidad de poder enseñorearnos, pero con el amor de Dios y no con el egoísmo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y para la siguiente semana, si Dios lo permite, tenemos el tema 133 titulado El camino de Balaam. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo en oración. Amén.